La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado Módulo 1. Avanzamos ahora a la lección 3 en nuestro primer nivel de discipulado, que tiene relación con nuestra herencia y nuestra nueva relación con el Padre como hijos de Dios. Y en este día te animamos para que sigas avanzando, perseverando, afianzándote en tu carrera de fe, porque la Biblia dice que Dios recompensa la fe de los que le buscan. Y es nuestro objetivo que cada uno crezca en Dios, que pueda fortalecerse en fe, en su hombre interior y acercarse al cumplimiento del propósito de Dios en su vida, a la clase de vida que Dios quiere, y que desarrolle todo su potencial para que se convierta en un instrumento poderoso y efectivo para alcanzar y ganar a muchos para Cristo. Por eso quiero invitarte a que en este momento oremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque estoy en paz contigo. Te damos gracias porque por la sangre de Jesús estamos en paz contigo. Hemos sido justificados por la fe. Gracias, Señor, porque tu presencia habita dentro de nosotros. Tu espíritu habita dentro de nuestro espíritu y podemos levantarnos a una vida gloriosa. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des revelación de tu palabra, luz de tu palabra, para que podamos levantarnos a cumplir el propósito que tú tienes. Trae espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que nuestros ojos sean alumbrados y sepamos lo que tú nos has concedido. Gracias por el crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por la vida que estás produciendo en nosotros. Gracias por el gozo de tu Santo Espíritu. Gracias por el poder de tu Espíritu, tu gloria sobre nosotros, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús estamos listos para recibir tu preciosa semilla que va a producir en nosotros una gran cosecha en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que den el mejor testimonio del reino de los cielos en su generación y transformen su entorno para la gloria de Dios. Por eso es importante esta carrera de fe que hemos empezado. Y es que hasta el día de hoy hemos tenido un proceso de introducción definiendo qué es discipulado y la diferencia entre ser creyente y discípulo. Luego avanzamos hacia la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y nos ha hecho su templo. Luego hablamos del poder de la sangre de Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la culpa, y de esta manera acercarnos confiadamente al Padre. Y en esta lección, la número 3, vamos a abordar lo que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo. Y este tercer tema lo desarrollaremos desde la definición de nuestra nueva relación con Dios. Es nuestro objetivo llevar al discípulo a comprender que tenemos una nueva relación con Dios. En las Escrituras logramos ver que el ser humano puede encontrarse en dos posiciones distintas en relación con Dios. Y estas se encuentran implícitas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y nos dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según este verso,
encontramos dos posiciones en relación con Dios. En primer lugar, los que han recibido, aceptado a Jesucristo, son llamados hijos de Dios. Los que no han aceptado, sino que han decidido rechazar a Cristo, son criaturas de Dios. Y es que es el hecho de ser llamado hijo de Dios lo que nosotros hemos denominado una nueva relación. Y esto trae consigo muchos beneficios y bendiciones, los cuales vamos a tratar más ampliamente en esta lección. Ahora que estamos en Cristo Jesús, es necesario que podamos distinguir algunas cosas. En primer lugar, que la relación con Dios se establece cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y esta relación consiste en que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y por lo tanto, podemos disfrutar de todo lo que le pertenece a Él. La relación es irrompible y eterna. Como ejemplo, podemos citar la relación que existe entre un padre y su hijo. Es posible que el padre muera, es posible que el hijo se marche de la casa, es posible que la cercanía de ellos dos sea interrumpida. Sin embargo, esta relación que existe de padre e hijo es una relación irrompible. No hay hecho alguno en esta tierra que pueda causar que esa relación se termine. Y así es nuestra nueva relación con Dios. Y en segundo lugar, existe también lo que denominamos la comunión. La comunión con Dios es el desarrollo personal de una amistad íntima y estrecha con el Padre. Es el fortalecimiento del vínculo. Sin embargo, si bien es cierto que la relación es irrompible, la comunión se puede interrumpir por el pecado, pero se restablece, como lo vimos en la lección anterior, por medio de la confesión de pecados. Aquí es importante responder a una pregunta que podría surgir, y es: ¿por qué se interrumpe la comunión? La razón es porque Dios es santo, y todo lo que sea contrario a su carácter santo contrista al Espíritu Santo. Contristar significa entristecer, y esto impide que su poder transformador y direccionador se ejerza en nosotros. Es esencial comprender nuestra nueva relación, debido a que este conocimiento determinará el estilo de vida que tendremos en esta tierra. Para explicar esto, citamos Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. En esta porción de las Escrituras nos habla sobre la parábola del hijo pródigo. En este relato no vamos a resaltar la conducta solo del hijo que se fue, sino también la conducta del hermano mayor, el cual al regreso de su hermano recriminó a su padre, diciendo: Padre, mucho tiempo he estado contigo y nunca me has dado ni un becerro para gozarme con mis amigos. Este hijo mayor sentía que su padre no había dado ningún beneficio como hijo, sino solo le había dado trabajo. Y es que un cristiano que no comprende las implicaciones de su nueva posición como hijo delante de Dios, será alguien que viva bajo el influjo de la preocupación, el desánimo, la frustración y el temor, sintiendo que Dios no le oye ni le responde. Hay mucha gente en la actualidad
que siente un rechazo en su corazón por parte de Dios. Gente que no siente el amor de Dios. Gente que no cree en el amor de Dios. Gente que no cree en el plan de Dios con su vida. Y entonces viven como aquel hijo mayor que estaba haciendo su trabajo, pero no tenía la mentalidad de hijo, del hijo que podía disfrutar de los bienes de su padre, del hijo que se podía gozar de los bienes de su padre, sino la mentalidad de esclavo y de trabajador. Y la respuesta del padre a su hijo fue: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y es importante que ahora que estás empezando tu carrera de fe, puedas entender que todas las cosas de Dios el Padre ahora son tuyas, te pertenecen, puedes disfrutarlas. Pero es preciso que te despojes de toda mentalidad de esclavo, de la mentalidad de recompensa, y empieces a tomar por la fe lo que has recibido como hijo de Dios por el nombre de Jesús. Y es que cuando hablamos acerca de desarrollar una comunión con Dios, nos referimos específicamente a 4 elementos. En primer lugar, la oración. La oración es ese tiempo a solas que nosotros establecemos con nuestro Padre. Es el tiempo en el cual tomamos su palabra, es un tiempo en el cual expresamos nuestros deseos, declaramos nuestra victoria en la presencia de Dios. El segundo elemento fundamental es el alimento de la palabra de Dios. Tomando la escritura, apropiándote de las promesas de Dios, apropiándote de la verdad de Dios, permitiendo que la semilla de la palabra de Dios se implante en tu corazón para que produzca la cosecha que Dios quiere. En tercer lugar, se encuentra el congregarse y ser edificado en la iglesia, ahí rindiéndote en adoración, ofreciendo alabanza, recibiendo, alabando, adorando, sirviendo al Señor. Y finalmente, la obediencia. La obediencia es la exteriorización de todo ese proceso de siembra en el cual los 3 puntos anteriores te han ido sumergiendo poco a poco. De manera que crecer espiritualmente consiste en desarrollar a más profundidad nuestra relación con Dios por medio de una comunión más íntima y estrecha con el Padre. Citamos una vez más Juan 1:12 y nos dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verso establece una promesa y una condición. La promesa es la concesión por parte del Padre de constituirnos a nosotros como hijos de Dios. La palabra hijo, la posición de hijo, implica no solo la relación, sino también la participación. Un hijo es aquel que no solo participa de una relación con su padre, sino que también posee dentro de él toda la información genética de su padre. Esto quiere decir que lo que es Dios, lo somos nosotros también por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que Dios es sabio, que Dios es glorioso, que su nombre y su palabra está sobre todo, y nosotros hemos recibido esa información genética. Por eso la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Por eso la Biblia dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará. Porque Dios es sabio, tú también puedes ser sabio. Tú puedes participar de esa gloria de Dios porque has sido partícipe ya de la naturaleza divina. Pero por otro lado, también este texto bíblico nos interpone un requisito, el cual es creer y recibir a Jesucristo,
quien no cumple estos requisitos no puede participar de la naturaleza de Dios. La pregunta que surge entonces es, ¿qué son aquellas personas que no aceptan a Cristo? La Biblia dice que son criaturas de Dios. Es decir, ellos son objetos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero no pueden disfrutar de todos los beneficios del Padre. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles, aunque están en el cielo, son santos, poderosos, no participan de la misma relación que nosotros participamos con Dios. ¿Y cuál es la razón? Debido a que Cristo no murió por ellos, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, solo quienes reciben y creen en Jesús participan de este glorioso privilegio. Veamos algunos versos que nos hablan de esta posición de criaturas de aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos significa que no son partícipes de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Entonces, aquella persona que no acepta a Jesucristo se encuentra en un estado de pecado. Y al encontrarse en un estado de pecado, no puede participar de la naturaleza divina, de todos los beneficios del Padre. No puede participar de una nueva posición delante de Dios como hijo de Dios. Concluimos entonces que el hombre necesita aceptar a Jesucristo porque está separado de Dios. Y esta separación le impide participar de la naturaleza divina. Mientras una persona no acepte a Cristo, aunque pueda tener muchas virtudes, no puede disfrutar de una herencia divina, ya que ésta solo se recibe a través de la fe y no por las obras, como lo señala Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Y en ese verso nos dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el plan de Dios no son las obras, el plan de Dios es la fe en Jesucristo. Leemos ahora Gálatas capítulo 4, verso 7. Y en este verso encontramos tres estados, tres niveles distintos en los que se pueden encontrar las personas. Y nos dice Gálatas 4:7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a resaltar tres palabras, tres posiciones básicas, claves, que están en esta porción de las Escrituras. En primer lugar, se encuentra el esclavo. El esclavo era una persona que no tenía potestad de decidir debido a que se encontraba bajo el dominio de alguien más. La Biblia dice que cuando alguno no acepta a Cristo, se encuentra bajo el dominio del pecado, de sus emociones, de sus apetitos y, por supuesto, del poder de Satanás. Muchos quisieran tener una mejor vida, ser mejores personas, pero no pueden porque no tienen el poder para superar las cosas que les dominan. Se encuentran en una posición de esclavos. La segunda posición es la posición de hijo. Y el hijo, en esta palabra se denota la participación de la naturaleza de su padre. Es una nueva relación. Y en tercer lugar, encontramos la posición de heredero. Esto quiere decir
que todo lo que es de Dios nos pertenece. Podemos disfrutar de las bendiciones, de los beneficios de Dios. Hay personas que no disfrutan de lo mejor de Dios en sus vidas, como la paz, la sanidad, el poder, la prosperidad, debido a que no conocen su posición como herederos de Dios. En el Antiguo Testamento, a Dios no se le llamaba Padre, sino Señor, debido a que esta posición no era conocida. Muchos no se atreven a reclamar lo mejor de Dios porque no están seguros, y su oración siempre es: si es tu voluntad. Pero en Cristo, la promesa de Dios es: si lo anhelas, tómalo por la fe en Cristo y es tuyo. Nosotros no esperamos respuestas desde lo alto, sino que las hemos recibido por la obra de Jesucristo en la cruz. La Biblia dice que el hombre es saciado del bien de su boca, es decir, nosotros declaramos y recibimos. Muchos viven en un nivel inferior del que deberían vivir, porque no creen en la herencia que tienen en Cristo. Leemos ahora Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando leemos esta porción de la Escritura, podemos concluir que fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Esto quiere decir que Dios fijó todas las cosas para que cuando aceptáramos a Cristo fuésemos saciados de toda clase de bien por su nombre. Somos guardados por Dios como sus hijos. Un salmo conocido, hay una orden perenne de Dios: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Somos hijos de Dios, la sangre de Jesús está sobre nosotros y hemos sido guardados por su nombre. En Gálatas capítulo 3, verso 26, se nos dice que ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podemos concluir entonces que el crecimiento espiritual se refleja en la medida en que desarrollamos nuestra comunión con Dios y vamos pareciéndonos más a nuestro Padre. Es decir, vamos pensando, hablando, actuando y viviendo como Él. Si bien es cierto, esto es una verdad gloriosa, eterna, poderosa, es importante que abordemos un texto bíblico para definir un poco más el proceso que es necesario que cada uno viva como hijo de Dios. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten ustedes que hay un condicionamiento en esta porción bíblica. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios y herederos de todo lo que a Él le pertenece, ¿por qué muchos cristianos no experimentan victoria? ¿Su carácter no ha sido transformado y no viven en abundancia? Para responder esta pregunta, es preciso entender que la vida cristiana es una progresión. Es decir, se necesita crecer, madurar e ir avanzando para experimentar mejores resultados. Hay nacimiento, crecimiento, desarrollo hasta alcanzar la plenitud. Para explicar esto, recurriremos a dos términos bíblicos que nos ilustran mejor el significado. No sin antes aclarar que ambos son hijos de Dios. Ambos tienen el mismo potencial, pero uno ha avanzado más que el otro.
El primer nivel es descrito en Juan 1:12. Esta expresión hijo significa niño en Cristo. Aunque ha nacido de nuevo y su naturaleza ha sido transformada, debe pasar por un proceso de crecimiento en Dios. Esto no depende del tiempo, sino de su dedicación al Señor. Esta falta de someterse al proceso de Dios les lleva a que en ocasiones actúen como antes, permitan cosas que habían abandonado y tengan grietas en su estilo de vida. Los niños en Cristo son aquellos que no han fortalecido su comunión con Dios y por eso tienen una fe débil, actúan por impulsos o emociones. Estos son señalados en 1 de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces aún. Quiere decir que el apóstol, el Espíritu Santo a través de él, traía un buen alimento, buena palabra, revelación, un nuevo nivel, pero ellos no pudieron experimentarlo debido a que eran niños en Cristo. No habían pasado por ese proceso de desarrollo, de crecimiento. Hay gente que se resiste a crecer, hay gente que se resiste, consciente o en algunos otros casos inconscientemente, se resiste a desarrollarse en fe, a desarrollar su comunión con Dios, a desarrollar su estilo de vida. Por otro lado, encontramos el segundo nivel, y es el que se desarrolla en Romanos 8:14, y se refiere a un hijo maduro. Este hijo maduro que nos describe Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este hijo es el hijo maduro. Es aquel que está creciendo, madurando y por lo tanto puede ejercer ciertas responsabilidades dentro de su casa. Tú no entregarías a un niño de 5 años un carro, una moto o la administración de una empresa. ¿Por qué razón? Porque no está en la madurez para ejercerla adecuadamente. Por eso es preciso que cada hijo de Dios madure en su fe, vaya avanzando, vaya desarrollando su comunión con Dios a través de esos 4 pasos, a través de esos 4 elementos, de esos 4 ingredientes que señalamos anteriormente: la oración, la palabra, el participar en la iglesia y la obediencia. Ahora bien, ¿cómo podemos experimentar esa bendición? ¿Cómo podemos pasar nosotros a ese nivel de herederos y disfrutar de lo mejor de Dios en nuestra vida? Leemos Romanos 8, versos 26 y 27. Y nos dice la Escritura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Para lograr experimentar esta bendición, es el Espíritu Santo quien trae la revelación a nuestro espíritu. Muchas personas creen que lo que necesitan son cosas, bienes, posesiones, y dedican gran parte de su oración para esto. Pero lo que todo cristiano necesita es revelación. La palabra revelación significa correr el velo que encubre.
hay personas que tienen un velo en sus ojos y por eso no pueden experimentar lo mejor de Dios. Todas tus necesidades han sido suplidas en Cristo Jesús. Y lo que necesitas es revelación para lograr comprenderlo. Necesitas una revelación de tu herencia en Jesucristo. Hay mucha gente esclava de sus preocupaciones, de sus trabajos, de sus posesiones, porque no tienen revelación de su herencia y de su nueva posición en Cristo. Cuando recibimos revelación, pasamos de una vida natural a una vida sobrenatural, caminando en gozo, paz, victoria y poder sobre toda circunstancia. Leemos el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos dice este verso que el Espíritu nos ayuda. Eso significa que Él no va a hacer todo el trabajo, sino que nos fortalece y ayuda para lograrlo. De manera que, según lo anterior, podemos concluir que en Cristo tenemos la naturaleza de Dios y podemos participar de una nueva relación con el Padre. En segundo lugar, hemos recibido una herencia gloriosa en Cristo Jesús para vivir abundantemente. Y en tercer lugar, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para experimentar en nuestras vidas lo mejor de Dios. De manera que quiero invitarte a que no dediques tanto tiempo a orar por las cosas que te hacen falta, sino dedica tiempo a orar por revelación de tu nueva posición y herencia en Cristo Jesús. Tienes un Dios grande, tienes grandes promesas y has sido llamado a una vida gloriosa y de bendición. Has sido llamado a andar como es digno de tu Padre Celestial. Podemos experimentar en nuestra vida la realidad del Salmo 23. Este salmo fue escrito en un lugar inhóspito, pero David poseía una revelación gloriosa de Dios y por tanto no vio la circunstancia, sino al Dios que estaba con él, que nos ha puesto para grandes cosas y gloriosas. A pesar de la necesidad, a pesar de la adversidad, él pudo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando recibe la revelación del Espíritu, puedes decir lo mismo. Pues nuestro Padre Celestial ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así que levántate en el nombre de Jesús y alcanza lo mejor de Dios en tu vida.